voy, Ok. voy a compartir una pantalla. Nosotros estamos trabajando el libro del profeta Oseas. Recuerde que estamos trabajando un tema que se conoce con el nombre de profetismo del siglo VIII, ¿correcto? Y vimos vimos unas clases, digamos, de contexto general, ¿cierto? Vimos unas clases de contexto general y luego vimos unas temáticas específicas del profeta Amós. Terminamos luego Amós y estamos viendo ahora el profeta Oseas, ¿correcto? Del profeta Oseas también vimos algunas temáticas específicas del profeta como tal, del libro, y ahora entramos en otras temáticas más específicas de ese profeta. Esas temáticas es, por ejemplo, vimos la teología del dios Baal, la teología baalística. Vimos también en este profeta lo que se conoce como el neocapitalismo, ¿correcto? Y hoy vamos a ver un tema muy, muy importante con este profeta Oseas. Es el tema que está enmarcado en el capítulo 6, versículo 6. Leamos, por favor, ese libro. Oseas 6, versículo 6. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. O sea, 6 Sí. dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Ahí os sigo. La verdad es que es ese. Por favor, volvámoslo a leer. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Acá tengo otra versión, pastor. Sí. Dice así, lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Muy bien. Entonces, lo que quiero es que me amen y que no me ofrezcan sacrificios, que me reconozcan como Dios. Entonces, aquí hay una situación y bueno, ese texto tradicionalmente en la Reina Valera dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El Señor, recordemos que estamos trabajando los profetas del siglo VIII. Y en ese momento el Señor tiene un reclamo muy fuerte para el profetismo, para el pueblo, de parte del profetismo del siglo VIII. Es decir, como sus emisores. Y es que, fíjese, recuerden cuál era las cualidades del culto del siglo VIII. Habían unos muy buenos animales para el sacrificio. La gente llevaba los animales más gordos y esos animales tenían que hacer fila junto con los que los iban a sacrificar porque había muchísimos animales para sacrificar. Los sacerdotes no daban abasto matando animales y colocándolos en el altar y eran animales gordos, de lo mejor. Los cultos estaban abarrotados de gente, había muchísima gente en los templos. Los líderes del grupo de alabanza y los grupos de alabanza eran espectaculares, sabían mucho de música. De hecho, tocaban instrumentos musicales inventados por ellos mismos. Oiga, no es tan sencillo inventarse un instrumento musical. Ellos tenían la capacidad de inventarse
instrumentos musicales y tocarlos en medio de la alabanza. Obviamente también se inventaban muy buenas canciones. Entonces los sacerdotes no daban abasto ofreciendo sacrificios, las personas no tenían, digamos, reparo en traer diezmos cada 3 días. Oigan eso, cada 3 días diezmaban. Y tenían muy buenos cultos de adoración y de alabanza. Sin embargo, el Señor en ese momento les dice: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y ese es el gran reclamo que el Señor les hace. Entonces el pueblo piensa que porque hay muchísima gente en la iglesia, que porque hay muy buena logística en la iglesia, que porque hay muy buenos grupos de alabanza y que porque los sacerdotes se vestían espléndidamente, ¿correcto? Y todos los que estaban inmersos dentro del desarrollo del acto litúrgico, no solamente como espectadores, sino como protagonistas, que todo eso estaba bien, entonces el Señor estaba contento con eso. Pero cuidado, el Señor les tiene una amarga noticia. No estoy satisfecho con eso. Eso me da asco. No quiero más sacrificios de bueyes engordados. No quiero que ayunen más y no quiero sus diezmos. Y entonces se les dice, y este capítulo 6, versículo 6 de Oseas es como yo no sé si ustedes alcanzaron a ver cuando yo era pequeño en la iglesia, en la escuela dominical de los niños nos hablaban del texto áureo. El texto áureo era el texto importante o el texto principal de la clase y uno se lo tenía que aprender de memoria. Y si se lo aprendía bien rápido y bien, entonces las profesoras le daban a uno un dulce, una banana, alguna cosa de esas. ¿Te alcanzaste, Pastor Nixon? Yo no sé quién, no sé quién alcanzaría eso. A mí sí me tocaba eso. Y se hablaba del texto áureo. El texto áureo era el texto de oro, el texto clave, el texto central de la lección. Sí, pastor. Oseas 6:6. ¿Ah? Qué pena, es que tenía el micrófono apagado. Y estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, Sí, ya. sí, sí. A mí también me sucedió. Mi abuela me enseñaba ese texto en la escuela dominical y tenemos que aprenderlo de memoria. Y hacían competencias de versículos bíblicos con los otros niños. Bueno, algo así parecido. Ya, sí. El texto áureo del libro de Oseas es este. Oseas 6:6. El texto central del libro es este. Central no es porque esté exactamente en la mitad del texto, sino en cuanto a su mensaje. Es este: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y por eso quiero que trabajemos hoy esos dos conceptos, el concepto de conocimiento y el conocimiento de misericordia. Bueno, yo los cambio acá. Primero vamos a ver el de conocimiento y luego vemos el de misericordia. ¿Qué es conocimiento de Dios? ¿Qué es conocimiento de Dios? Resulta que nosotros tenemos dos palabritas. Ahí ustedes están viendo una diapositiva, ¿correcto? Hola. ¿Diapositiva? Sí, se ve. Sí, muy sí, sí. bien. Hay dos palabras. Una en el hebreo que es la palabra yada y la otra en el griego que es la palabra ginosko. Ambas palabras significan conocimiento. Pero resulta que entre yada y ginosko, los grandes eruditos, por ejemplo, como Rudolf Bultmann, dicen que yada del hebreo es mucho más completa, tiene más contenido que la ginosko del griego. Y por eso nosotros vamos a trabajar mejor yada. Es decir, todo lo que diga yada lo incluye también ginosko, pero eso y mucho más. ¿Ya? Entonces, quiero que tengamos en cuenta acá una cosa. Permítame, les comento algo. Nosotros, y tengo que decirles esto para que entendamos de dónde viene esto que le voy a decir, porque por una parte, el conocimiento de Dios incluye 4 áreas. El conocimiento de Dios incluye 4 áreas. Primera, la intelectual. Segunda, la experiencial. Tercera, la relacional. Y cuarta, la de la proclamación. Ojo,
pero dije primera la intelectual y segunda la experiencial, pero podría decir también primera la experiencial y segunda la intelectual. Aquí tenemos que entender que no hay un proceso en el cual, no, primero es esto y segundo es esto. No lo hay. ¿Por qué? Porque muchas personas se acercan a Dios a partir del intelecto y eso está muy bien. Hay otras personas que se acercan a Dios a partir de la experiencia y eso está bien. O sea que no tiene que haber un primero y segundo. Es decir, en el sentido de que este tiene que ser primero y si no es este primero, entonces está mal. No, cualquiera de los dos puede ser primero. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Este tema de hoy es muy importante porque nos lleva a replantearnos una lucha muy grande que hay, sobre todo dentro del cristianismo evangélico, con algunos grupos que se acercan a Dios a través de la experiencia y otros a través del intelecto. Y ha habido una pelea permanente entre esos dos grupos, porque el uno al otro nos miramos de manera despectiva, sospechosa, de manera de pronto incluso desafiante, diciendo ellos están equivocados y en la otra esquina están diciendo ellos están equivocados. No es correcto y no es sano que nosotros ni siquiera tengamos una relación con ellos. ¿De dónde surgen esos dos grupos? Permítame, necesito hacer algo acá, lo voy a hacer. Lo voy a hacer acá. Y voy a ir compartiendo una pantalla. Ahí ustedes están viendo, ¿cierto? La pantalla. Es que acá no sabe uno qué está viendo el estudiante o qué no. Sí, estamos Muy viendo. bien. Hice una diapositiva diferente a la que estamos haciendo. ¿Por qué razón? Acá yo quiero hablar de una cosa que se llama el cristianismo. El cristianismo. ¿Qué es cristianismo? No sé si usted se haya enterado de que a veces, por ejemplo, acá en Colombia se utiliza mucho eso, y es que le preguntan a uno, en Colombia está relativamente de moda el cristianismo, ser cristiano, y le preguntan a uno, ¿usted es cristiano? Pero cuidado, cuando le preguntan a uno que si uno es cristiano, uno tiene, la gente se está refiriendo, sobre todo cuando no saben, se está refiriendo a que si uno es evangélico o católico. Entonces, cuando te preguntan a ti, ¿tú eres cristiano? Lo que te están queriendo decir es que si tú eres evangélico. Y si tú eres evangélico, entonces dices que sí, y si no eres evangélico, dices, no, yo soy católico. Eso está mal dicho. Porque nosotros somos cristianos tanto evangélicos como católicos. Es decir, hay una religión que se llama la religión católica, perdón, la religión cristiana, el cristianismo. Y ese cristianismo tiene dos grandes facciones. Una, por un lado, son los católicos y por el otro lado son los evangélicos. ¿Sí? Evangélicos. Y esas dos grandes facciones pertenecen a una misma religión. ¿Cuál es? El cristianismo. Esto no solamente es acá en Colombia, es a nivel de toda América Latina y Norteamérica también, porque allá también se da el cristianismo. Nosotros acá en toda la América, nuestra religión, digamos, oficial es el cristianismo, ¿ya? Pero cuidado, ese cristianismo tiene dos grandes facciones. Una son los católicos y otra los evangélicos. ¿Un católico es cristiano? Sí. ¿Un evangélico es cristiano? Sí. Vayamos corrigiendo ese concepto que se tiene. ¿Listo? Los católicos están unidos en el sentido de que ellos aceptan la autoridad de ¿quién? Del Papa. La autoridad del Papa en el Vaticano. ¿Correcto? Vaticano. Ellos aceptan eso. Tienen unas, digamos, unas creencias, ¿correcto? Tienen unas, digamos, unas costumbres un tanto diferentes a las nuestras. ¿Cuáles son las mayores costumbres de la iglesia y creencias de la iglesia católica diferentes a la iglesia evangélica? Uno, que nosotros no aceptamos la autoridad del Papa, ellos sí.
Dos, nosotros no tenemos, digamos, un santoral, un cuerpo santoral. Cuando digo cuerpo santoral al que adoremos, nosotros no lo tenemos como evangélicos, ellos sí lo tienen, ellos tienen a San Pablo, San Pedro, San Lucas, San Juan, San Roque, en fin, tienen una cantidad de dioses, de santos y santas a las cuales adoran, nosotros no. En cuanto a doctrina, los católicos consideran que la salvación en gran medida se da por las obras y por estar afiliado a la Iglesia Católica. Nosotros entendemos que la salvación es por la fe en Jesucristo, ¿correcto? Y que las obras sencillamente son una consecuencia de nuestra salvación, pero no que por X o Y cosas vamos a ser salvos. ¿Listo? Entonces, son cositas que van a tener que ir teniendo, digamos, como espacio ahí. Por otro lado, nosotros, reitero, no tenemos una institución oficial llamada Vaticano, pero nosotros sí tenemos otras cosas que son, voy a colocar acá, son las denominaciones. Nosotros tenemos denominaciones y esas denominaciones tienen cada uno su presidente, su cuerpo oficial, ¿correcto? Y tiene sus propias leyes y en cuanto a la administración y también en cuanto a lo teológico, tienen sus propias dogmáticas. Voy a colocar acá, dogmatismo. ¿Correcto? Dogmatismo. La Iglesia Católica nos lleva a nosotros una gran ventaja y es que, cuidado, ellos están tremendamente unidos porque ellos también tienen diferentes tendencias. Por ejemplo, yo trabajo con otra universidad que se llama la Universidad Claretiana. Ellos tienen unas tendencias. Hay otros, por ejemplo, que son los jesuitas, tienen otras tendencias. Hay otros que tienen otros, por ejemplo, digamos, los salesianos. Entonces, ellos tienen diferentes tendencias con las cuales trabajan. Los javerianos, por ejemplo. Entonces, ellos, aunque tienen diversas situaciones, ellos aceptan una autoridad central que es el Vaticano. Nosotros no. Y eso nos lleva a que nosotros tenemos muchísimas divisiones en nuestra iglesia, en nuestra iglesia cristiana evangélica. Entonces, unos son los cristianos católicos y otros son los cristianos evangélicos. Le comento que esta división que hay en el cristianismo también se tiene, por ejemplo, entre los musulmanes, también se tiene entre los judíos. Ya, eso se tiene en todo lado, eso no solamente en el cristianismo. Entre los musulmanes hay unos que son tremendamente recalcitrantes, ultraortodoxos y otros que son muy liberales y entre ellos ni siquiera se hablan. Hay más deficiencia y división entre ellos que entre el mismo cristianismo evangélico y cristianismo católico. ¿Ya? Porque no quieren aceptar que unos piensan de una manera y otros de otra. Igual también pasa en el judaísmo. Pero ellos por lo menos tienen como una especie de unidad, por lo menos los judíos, aunque son unos muy ultraortodoxos y otros como muy progresistas o liberales, por lo menos se aceptan como judíos. El cristianismo no, el cristianismo está muy dividido entre católicos y evangélicos. Pero nosotros tenemos como cristianos evangélicos un agravante muy fuerte y es que nosotros estamos súper divididos dentro de nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran división. ¿Cuál creen que sea la gran división que nosotros tenemos en la iglesia evangélica? ¿Quién dice algo? ¿Cuál creen que es esa gran división? Permítame que se me descargar este computador. ¿Quién creen que sea la gran división o cuál creen que sea la gran división? Será la creencia de la Trinidad, de pronto. Es correcto, sí, señor. Es la creencia que se tiene en la Trinidad. Unos somos, permítame que este cargador está. Unos somos trinitarios y otros unicitarios, ¿correcto? Muy bien, esa es la gran diferencia. Permítame, yo coloco acá trinitarios y otros los unitarios o unicitarios también se llaman.
Esa es la gran diferencia. Tenemos una diferencia fuertísima en el cristianismo evangélico, que son los trinitarios y los unitarios. Los unitarios tienen a su vez acá en Colombia dos grandes divisiones. Los de la Pentecostal Unida y los de la Pentecostés. Al parecer ellos son digamos, unas dos facciones, pero creo que la diferencia radica, según me han dicho ellos, más en lo administrativo que en lo dogmático. Ellos, los pentecostés, se dividió de la pentecostal, porque no estaban de acuerdo, reitero, con algunos aspectos administrativos, pero creo que lo dogmático es casi lo mismo. La pentecostal es mucho más grande que la pentecostés, y la pentecostal realmente dentro de la facción del cristianismo evangélico es, creo que, la iglesia más grande que existe en este momento. Por lo menos en Colombia y en muchas partes del mundo. ¿Listo? Muy bien. Dentro de los trinitarios, tenemos una cantidad de divisiones enorme. Las dos más grandes divisiones están entre las iglesias llamadas históricas y las iglesias que no son históricas, supuestamente. Esa es una división equivocada que se hace, una clasificación equivocada que se hace, porque todas las iglesias tienen historia. Entonces no podemos decir que es que estas iglesias son históricas y estas otras no. Claro que son históricas. Hay otras iglesias que son, reitero, históricas, y otras que se les ha dicho no históricas. ¿Por qué se les pretende denominar históricas y no históricas a unas y a las otras sí? Aquí lo que pasa es que se dice que las iglesias históricas son las iglesias más antiguas del continente en cuanto al cristianismo evangélico. ¿Cuáles son esas más antiguas? Las que hay en este momento: la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia calvinista, la iglesia menonita, la iglesia presbiteriana. Entre esas, ¿cuáles son las más antiguas? La luterana, la calvinista, la bautista son las iglesias más antiguas que hay. Aquí en Colombia poco hay, pero sí hay presencia de iglesias luteranas y calvinistas, sobre todo más calvinistas que luteranas, ¿correcto? Menonitas también hay, muchísimos. Menonitas se dice porque vienen de un señor que se llama Menon Simons, que fue uno de los reformadores, estoy hablando del siglo XVI, a partir del 1517, cuando Martín Lutero coloca las tesis allá en la puerta de Wittenberg, en Alemania. Entonces, se les llama iglesias históricas porque son mucho más antiguas, ¿correcto? Reitero, está las iglesias históricas luterana, bautista, luterana por Lutero, ¿correcto? Bautista bueno, esa es una denominación que viene, tiene sus bemoles, ¿no, Pastor Nexon, este concepto de bautista? Bueno, en algunos aspectos se denomina rebautizadores y todo ese asunto, pero bueno. Calvinista por Calvino, menonita por Menon Simons, y presbiteriana, que es un poco más nueva que esas. Presbiteriana, que también está dividida entre la presbiteriana Cumberland y la otra presbiteriana, que se me olvida el nombre. Muy bien, esas digamos que son entre otras las iglesias históricas. Y hay otras iglesias que no históricas, se les denomina así, que son las pentecostales, ya en este momento hablando de pentecostales trinitarias, ¿correcto? Las pentecostales unicitarias o unitarias ya quedaron arriba en la clasificación. Están las neopentecostales y están las carismáticas. Reitero, estoy hablando del cristianismo evangélico en América Latina. Ojo, ¿dónde surgió el cristianismo evangélico? ¿Cuánto hace? Surgió
hace más o menos 500 y pedacito de años. Reitero, en el siglo XVI, estamos en el siglo XXI, 31 de octubre de 1517, ahí, ¿correcto? Ahí surgimos nosotros. Cuidado, yo les motivo. Si alguna persona, no nos vayamos a poner a pelear cuando alguien diga, pero es que ustedes que hablan, sobre todo un católico que tenga un poquito de conocimiento, dice, pero ustedes que hablan, si la historia de ustedes es la misma de nosotras, ustedes salieron de nosotros. Perdón, no se vaya a pelear, no se vaya a poner a pelear diciendo, no, ¿cómo se le ocurre? Nosotros salimos de la Biblia, luego que, no, nosotros venimos de la Iglesia Católica. Los primeros, la Iglesia Católica viene más o menos formándose, grosso modo por allá en el siglo IV después de Cristo, con Constantino y todo ese asunto. Claro, es todo un proceso que hay ahí, ¿no? Pero más o menos se viene formando desde ahí. Eso significa que del siglo XVI hacia atrás, 10 siglos hacia atrás, nuestra historia como iglesia cristiana evangélica es la misma historia de la iglesia cristiana católica. Tenemos muchísimo más en común de lo que nosotros pensamos o creemos. Porque recordemos que Martín Lutero era católico. Él no quería salirse de su iglesia católica, lo que quería era reformarla. Y eso se formó un problema muy serio hasta que finalmente dijo, no, pues eso aquí no se puede, lo vetaron, lo sacaron de la iglesia, en fin. Entonces él ahí armó un movimiento que vino a ser lo que nosotros conocemos como el cristianismo evangélico. Roland, tienes levantada la mano. Pastor, una pregunta, ¿qué significado tiene pentecostal? ¿O por qué se llaman así? Esa es muy buena pregunta. Y precisamente paso a decir, por qué se dicta, por qué se le denomina pentecostal, ya les digo. Entonces, estas iglesias luteranas, bueno, entonces tengamos en cuenta, sí, somos la misma historia, sí, venimos de la iglesia católica, sí, muchísimo más de lo que nosotros creemos y practicamos viene de la iglesia católica, porque somos iglesia católica. Pastor Nixon. No te escuchas, Pastor. Estás con el micrófono apagado. No te escuchas, Pastor. Ok. Bueno, cuando esté listo, Pastor, bien puedas, empiezas a hablar. Entonces, ahora sí. ¿Ya? Sí. Bueno, lo que pasa es que, no sé si te acuerdas que ellos siempre nos dicen a nosotros los hermanos separados. Sí. No nos dicen ni siquiera paganos ni nada de esas cosas, nos dicen hermanos separados porque venimos de ellos. Es correcto. Y el sueño, yo hice una maestría en teología en una universidad católica. El sueño de ellos es que nosotros volvamos al seno de la Iglesia Católica. Eso es un sueño que ellos tienen, pero eso es imposible, la verdad. Ya en este momento eso es imposible. Se da una cosa que se llama el ecumenismo. El ecumenismo es un movimiento que se levanta entre, ojo, para que una persona pueda pertenecer al ecumenismo, tiene que tener un principio básico y es tener a Cristo como Dios y Salvador. Si una religión no pertenece o no tiene ese principio, pues no puede pertenecer al ecumenismo, ¿correcto? Ya pertenece a otro movimiento que se llama diálogo interreligioso, pero ecumenismo solamente dentro de las iglesias que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Ok, eso es un paréntesis. Entonces, surgen estas iglesias que por lo general, obviamente estas iglesias que les estoy mencionando son europeas. ¿Cuáles? Luterana, bautista, calvinista, menonita, presbiteriana. Nacen en Europa. Allá nacen esas iglesias, reitero, unas nacen en Alemania, en Holanda, correcto, en Inglaterra, nacen allá. Y luego muchas de esas personas que tuvieron que salir huyendo de la persecución, muchas de esas personas llegan a Estados Unidos.
Pero resulta que en Estados Unidos, cuando pasa mucho el tiempo, la gente está cansada del dogmatismo y de unas religiones tan acartonadas digamos, de un culto así como muy, digamos, como muy encerrado, muy cuadriculado. Calvino ni siquiera aceptaba la música en la iglesia. No, o sea, eso es incorrecto. Eso fue una lucha para colocar ni siquiera un piano en esas iglesias calvinistas, ni hacer palmas. Luego tampoco los bautistas, los bautistas, digamos, acá en Colombia, los conservadores, eso, qué palmas ni qué nada. O sea, no, eso es un irrespeto. En fin. Entonces, frente a todo ese acartonamiento y toda esa mucha palabra, mucho conocimiento, pero hay un grupo que dice, pero ya estamos cansados de eso, necesitamos un mover del Espíritu Santo. Entonces ahí surgen estos movimientos pentecostales, en donde en Estados Unidos, pero eso no hace mucho, eso hace más o menos como menos de 200 años. Surgieron los movimientos pentecostales en Estados Unidos y ahí está la respuesta de Roland. ¿Por qué pentecostales? Porque son movimientos que se basan en el mover del Espíritu Santo y en el día de Pentecostés. O sea, entonces ellos recordemos ese advenimiento de Cristo del día de Pentecostés y todo lo que pasó y todo el hablar en lenguas, es decir, la glosolalia, es decir, los milagros, las sanidades, el mover del Espíritu Santo. Y entonces ellos se fueron por ese lado y ese es el cristianismo que ha llegado a Colombia. Por eso es más poderoso en Colombia y en toda Latinoamérica. Los movimientos pentecostales, neopentecostales y carismáticos es muchísimo más poderosa que, que las iglesias históricas, mal llamadas históricas, luteranas, bautistas, calvinistas, menonitas. Recuerdan que les hablé de la división que había entre trinitarios y unitarios. Pues bien, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia surge aquí en Colombia, nace aquí en Colombia. ¿De dónde sale la Iglesia Pentecostal Unida? De las iglesias pentecostales trinitarias. ¿Cuáles son las iglesias pentecostales trinitarias que se les conoce como pentecostales digamos, por decirlo de alguna manera, como las primeras, las originales? Son, por ejemplo, la iglesia cuadrangular, usted la habrá escuchado mencionar, la iglesia pentecostal trinitaria, Movimiento Misionero Mundial, la iglesia Centro Misionero Bethesda. Esas iglesias son pentecostales. Y de esas iglesias pentecostales surge lo que se conoce como los unitarios o los unicitarios. Ahí. Hay una iglesia pentecostal trinitaria que se llama la Iglesia de Dios Pentecostal, también acá en Colombia, pero eso es solamente uno de esos movimientos pentecostales. No porque los otros movimientos que le mencioné no tengan en su nombre la palabra pentecostal, no por eso no significa que sean pentecostales. Todo movimiento que esté afiliado al mover del espíritu, a la glosolalia, a los milagros, a la famosa cuadrangular, Cristo salva, sana, bautiza y da poder. O sea, todas esas son iglesias pentecostales. ¿Listo? Y a esas iglesias pentecostales les surgen otras iglesias que se llaman neopentecostales. Esas iglesias neopentecostales son, por ejemplo, la iglesia Paz a las Naciones del senador John Milton Rodríguez. Está, por ejemplo, la iglesia de Ricardo Rodríguez, que es una iglesia muy conocida aquí en Colombia, que se llama Centro de Avivamiento para las Naciones, ¿correcto? Está, por ejemplo, esta iglesia grande que tiene como 7 cultos ahí en Cali, Pastor Nixon por la novena, ¿cómo se llama? Está Amor y Fe. Ya me olvidé. ¿Amor y Fe no es? Creo que es Amor y Fe. Bueno, todas esas iglesias son las neopentecostales. Sí, Amor y Fe. Ellos tienen una división, digamos, como de logística, de ideas y de estrategias diferente a las iglesias pentecostales. Estoy haciendo una distinción entre pentecostal y neopentecostal. Roland, ¿levantaste la mano?
Sí, pastor, qué pena, ¿no? Está interesante el tema. Pastor, entonces, estas iglesias, por lo menos los trinitarios y los unitarios, bueno, el concepto específicamente, creo, ¿no? Tengo una idea más o menos que trinitarios que se creen en el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Creo, ¿no? El Y, trinitarismo, correcto. y el Sí, unitario que se cree en un solo Dios. en Jesucristo como único Dios. Y entonces, Solo en Cristo. entonces estos pentecostales, según eso, surge del movimiento del mover del Espíritu Santo, ¿no? Es correcto. Y son unitarios, entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo para ellos llamarse pentecostales? Oh, es una muy buena pregunta. De ahí que yo siempre, y yo, mire, la inmensa mayoría de estudiantes de la universidad, Pastor Nixon sabrás, son Sí, de la Iglesia Pentecostal Unida. Ellos sí, tienen sí, claro. más o menos casi 5.000 pastores en Colombia solamente. Les dije que era la iglesia más grande que hay. Mijo, yo le digo una cosa, ese concepto de esa división entre unitarios o unicitarios y trinitarios es más de forma que de fondo. Yo le motivo, no se pongan a pelear con estos hermanos. No Así porque uno es. tenga una razón y otro tenga la razón o cuál es el que está en la verdad y cuál es el que está en el error. No, me parece que eso no es correcto. De hecho, la pregunta que hace Nixon, que hace Roland, que es tan importante, usted pregúntele a un unicitario si cree en el Espíritu y le dice, claro que creo en el Espíritu. Y pregúntele a ver si le oran al Padre, claro que le oramos al Padre, ¿cómo así? Eso es más un abordamiento más de forma que de fondo. En el fondo es lo mismo. En el fondo, en la manera de presentar eso, ellos tienen temor de caer en el politeísmo, como así que tres dioses. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas verdaderas y tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. ¿Y eso qué es? Pero ellos creen en el Espíritu Santo, creen en los dones, los practican mucho más que los trinitarios incluso. ¿Ya? Entonces, reitero, eso es una cuestión más de forma que de fondo. El fondo es casi idéntico el uno al otro. Ahora, por otro lado, aquí es algo muy complejo de analizar porque no hay un solo concepto entre los unitarios o unicitarios de cómo conciben ellos su unicidad. No hay un solo concepto, hay muchísimos conceptos. Como tampoco hay un solo concepto entre los trinitarios. Los trinitarios, es decir, en cuanto a que nosotros cómo observamos esa Trinidad, porque muy seguramente usted le va a preguntar a unos trinitarios, bueno, entonces, ¿cuántos dioses hay en el cielo? Y uno dice, no, pues a ver, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues tres. Y hay otros que le van a decir, bueno, ¿y cuántos dioses hay en el cielo? No, señor, en el cielo hay un solo trono y punto. Un trono de que es un Dios y ya, pare de contar. Y entonces hay textos bíblicos a favor y en contra. Bueno, en fin, eso ahí, mejor dicho, es tan fuerte el asunto que no va a haber conciliación tampoco en eso. En fin, los neopentecostales, como les comento, son personas que se desprenden un poquitico de ese clasicismo, del pentecostalismo clásico que le mencioné, cuáles son las iglesias pentecostales clásicas, Movimiento Misionero Mundial, esta iglesia pentecostal trinitaria, esta iglesia Pentecostal Bethesda, Unida de Colombia. ¿cuál? Pentecostal Unida de Colombia, ¿no? Dentro del pentecostalismo unicitario, sí. Esta otra iglesia que es cuadrangular, Asambleas de Dios, todas esas son las pentecostales. Y las neopentecostales, como ya le dije, son Paz a las Naciones, Centro de Avivamiento para las Naciones, esta iglesia de el lugar de su presencia, que es la iglesia más grande que hay en Colombia en este momento. Es esta, por ejemplo, la de este señor que critican tanto por allá en la costa, un señor que también está como metido en política, etcétera. Estos de la neopentecostal son los que trabajan mucho la política y todo ese asunto. Los pentecostales no tanto. Son estos de acá los neopentecostales. Y surge otra iglesia, que es la iglesia carismática, que esa iglesia también nació aquí en Colombia. Esa iglesia nació aquí en Colombia más o menos en los años como 70 u 80. El líder de esa iglesia carismática internacional está en Bogotá y se llama César Castellanos. Ahí surgió esa iglesia y surge también el movimiento carismático, que es un movimiento mucho más vanguardista que la iglesia neopentecostal.
y tienen algunas, ellos son los que practican el famoso G12, los encuentros, reencuentros, posencuentros, pero de todas maneras los neopentecostales abrazaron también esos reencuentros, posencuentros, ¿correcto? Y bueno, ¿y por qué le estoy diciendo todo ese asunto? ¿Por qué le estoy planteando todo ese asunto? Porque le estoy hablando del conocimiento de Dios. Y le estoy hablando que hay dos grandes sectores que se acercan a Dios desde una perspectiva experiencial, es decir, las iglesias no históricas, que son las pentecostales, neopentecostales y carismáticas, y entre el pentecostalismo trinitario y el pentecostalismo unicitario. Ellos, por lo general, se acercan a Dios a través de la experiencia. Y hay otros que se acercan a Dios a través del intelecto. ¿Quiénes? Las iglesias históricas, luterana, bautista, calvinista, menonita, presbiteriana, a la cual nosotros pertenecemos, es decir, la iglesia bautista. Entonces, entre unos y otros hay un, reitero, muy, digamos, sentimiento de sospecha los unos por los otros. Entonces, los que estamos acá y nos acercamos a Dios a través del intelecto, los miramos a ellos como incluso ignorantes teológicamente, ¿correcto? Como que no tienen la palabra verdadera, ¿correcto? Como que lo que creen y lo que practican no es correcto. Y por el otro lado están ellos diciendo, esos están muertos espiritualmente. ¿Por qué dicen que estamos muertos espiritualmente? Pero es que vea que en los cultos de ellos no hablan lenguas. Ahí no se presentan milagros. Vea, ¿dónde está la danza? ¿Dónde está la risa santa? ¿Dónde está todo ese aspecto que se trabaja tan normalmente dentro de los pentecostales, neopentecostales y carismáticos? Roland, levantaste la mano, y Alexandra también creo que levantaste la mano. No, pastor, Sí. qué pena, yo lo bajar. Alexandra. Sí, es que me surge una pregunta, ¿no? Que los católicos, bueno, la iglesia católica viene antes de los cristianos, ¿no? Bueno, Sí. entonces, bueno, cuando empezó la iglesia primitiva, ¿cómo fue que la católica cogió ese repunte? O sea, ¿Qué fue la última parte de la frase que dijiste? ¿cómo es que los católicos son más antiguos que los cristianos? O sea, los cristianos, la otra parte, ¿no? Porque yo había escuchado que, por ejemplo, cuando con Constantino, bueno, era la iglesia, bueno, primitiva, casi cristiana, entonces cuando él tuvo esa visión, bueno, entonces todo el mundo llevó le permitieron llevar a la iglesia sus cuadros, sus cosas, y de ahí surgió esa mezcla, ¿no? Y el catolicismo. Había escuchado yo eso, entonces Sí, sí. mi pregunta es, ¿cómo es que la iglesia católica es más antigua? Claro, es más antigua porque, bueno, recordemos que el término católico significa universal, universal, ¿no? Recordemos que hay unas cartas cuando uno estudia el Nuevo Testamento que se llaman cartas universales, que son las cartas que no están dirigidas a una persona como Timoteo, Tito, Filemón, sino que están, digamos, dedicadas universalmente. Por eso se le llama también a esas cartas cartas católicas o cartas universales. No porque las haya escrito, digamos, un católico, porque tampoco podemos decir que Juan, Pedro, Jacobo, Pablo eran católicos. No, no es correcto. Hay que hacer una distinción muy grande entre la iglesia como institución, es decir, la institución de la iglesia, y hay que hacer una distinción muy importante entre la doctrina y las creencias de una iglesia. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces usted se encuentra una persona que le dice, de pronto alguien le hace una pregunta, bueno, ¿y ustedes de dónde surgieron? ¿De dónde nacen? Pues, ¿cómo así que de dónde? ¿De la Biblia? Claro, de la Biblia, nosotros venimos de la Biblia, ¿de dónde más? No, eso es falso. Como instituciones, ninguna institución viene de la Biblia. Ni siquiera, ojo, ni siquiera los judíos. No se puede decir de ninguna manera que Abraham, Isaac, Jacob eran judíos. Eso es falso, porque el judaísmo surge por allá, empieza a surgir por allá en el exilio en Babilonia y posteriormente se va fortaleciendo. Digamos que se puede rastrear allá, pero de ahí para atrás no, no. Judaísmo como religión es muy tardío. Cristianismo como religión, como institución es muy tardío.
cristianismo católico y cristianismo evangélico, pues sí que es mucho más tardío, ¿ya? Entonces, si vamos a decir que administrativamente ninguna iglesia procede de la Biblia, porque la iglesia no, porque la Biblia no está avalando ninguna religión y mucho menos ninguna denominación. Si a usted le dicen nuestra iglesia viene de la Biblia, de ahí nacemos, están equivocados. Si le dicen sus creencias, ¿de dónde vienen sus creencias y su doctrina? Ah, eso ya es diferente. Ah, ahora sí podemos decir mis creencias, pues son las creencias que están en el texto bíblico, ahí están los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que hay 3 grandes religiones que pueden decir exactamente eso. El cristianismo, ya sea católico o evangélico, el judaísmo con todas sus facciones y los musulmanes con todas sus facciones. Tienen, digamos, como su base allá, en Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese cómo es el asunto. Claro, como bien decías, Alexandra, la iglesia primitiva, que no era católica, empezó a estar, digamos, perseguida. ¿Se acuerdan? Nosotros entendemos o recordamos que los 10 grandes emperadores, primeros emperadores de Roma, después de Cristo, persiguieron a la iglesia. Calígula, Nerón, la persiguieron tremendamente, hasta que en el siglo IV surge Constantino. Y está lo que hablas de la famosa visión, en este signo vencerás, dice Constantino, y entonces dice que se soñó eso y el signo era una cruz. Entonces la iglesia, que después se llamó la iglesia católica, pasó de ser la iglesia perseguida, la iglesia subyugada y mártir, pasó a ser la iglesia imperial, ¿correcto? Y entonces le quitaron todos los templos a las iglesias, a las religiones que ellos llamaban paganas en ese momento. Paganas era porque no eran cristianas, entonces, y entonces le dieron esos templos a la iglesia católica y se fue fortaleciendo tremendamente. Luego el emperador como que se trató de desprender un poquitico de esa influencia religiosa de la iglesia y colocó su sede en otro lugar, mientras que hubo otro que era una persona muy importante, es decir, una figura muy importante, que se establecieron en otro lugar y esos vinieron a ser los famosos papas, ¿ya? Entonces se dividió un poco entre lo religioso y lo político, ¿ya? Y entonces en ese proceso se le dio muchísima importancia a esa parte religiosa, de tal manera que tuvo una persona que era muy importante, una figura muy importante, que reitero, fue lo que se empezó a llamar los famosos papas. Y como estaban avalados por el gobierno, por el imperio, entonces por eso tuvieron tanto éxito, tanta influencia en el mundo hasta llegar a convertirse en el gran poder que son hoy. Roland. O sea que más o menos entonces llegó a ser como un tipo sacerdote, ¿no? Así como lo se habla en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, ¿no? Que está Es sacerdote, correcto. está Sí, y como figura eclesiástica y el sacerdote y así, ¿no? Y el rey como figura política. sí, correcto. Lo que pasa es que hubo algunos políticos que no les interesaba eso la religión, pero dijeron, no, pues, no, yo necesito desligarme de ese poder que tienen esos sacerdotes. Y entonces montó su cargo directivo en otra ciudad, ¿correcto? Y dejó a estos libres allá. Y estos se fortalecieron tremendamente y tenían muchísima influencia. Y entonces, para colmo de bienes o de males, había muchos reyes que eran católicos, los reyes de España, de Francia, de Portugal, y entonces toda esa gente le dio un impulso muy grande a la iglesia católica. Los otros eran los paganos. ¿Quiénes eran los paganos en ese momento? Los musulmanes. Estaban por allá también entonces algunas religiones del Medio Oriente, por allá y del Lejano Oriente. Entonces, todo el que no era católico era pagano. Y entonces ahí se dieron las famosas cruzadas y todo ese asunto, recordarán ustedes. Bueno, todo eso le estoy comentando grosso modo es para decirle qué está pasando entonces
con ese conocimiento, con ese concepto de conocimiento de Dios, porque surge entonces ese aspecto acá. Surge entonces, como les comento, ese poder tan grande que tienen unos y otros. Entonces, estas iglesias neopentecostales se acercan a Dios a través del intelecto. Y las iglesias históricas nos acercamos a Dios, perdón, las iglesias históricas nos acercamos a Dios a través del intelecto y las pentecostales a través del espíritu. Es decir, a través de la experiencia. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que una persona se puede acercar a Dios a través de la experiencia, en el sentido de que, ¿qué? Usualmente, ¿qué dicen los pentecostales, neopentecostales y carismáticos? Es que los cultos, ¿recuerdan que les dije de dónde iniciaron? De allá, en Estados Unidos, que cansados ya del dogma, cansados del acartonamiento, del mucho estudio, pero poco mover del espíritu, decían ellos. Aquí hay una situación un poco deficiente porque se habla del mover del Espíritu Santo solamente en el momento del acto litúrgico, es decir, en el momento del culto. Pero lo que pasa es que el mover del Espíritu Santo no se sujeta ni se concluye solamente en el momento de culto, no. El mover del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento tenía que ver con todo, con lo político, con lo económico, con lo cultural, tenía que ver con los grandes movimientos que había, ya con las guerras, con todo. En este momento se ha reducido el mover del Espíritu Santo al tiempo del culto. Hablar en lenguas, risa santa, danza, moverse así como de manera descontrolada, correcto, sanidades y milagros y pare de contar. Entonces, estos personajes que se acercan a Dios a través de la experiencia son personajes que definitivamente sí está muy bien que se acerquen a Él desde esa perspectiva. Es aquella persona, por ejemplo, que dice, no, la predicación del pastor estuvo tan espectacular y la administración ni se diga y yo tenía unas ganas de llorar, pastor, y ahí fue cuando el Señor me tocó y yo quiero servirle al Señor y aquí estoy, ore por mí porque yo quiero consagrarme. Y la persona pasa al altar llorando, quebrantado, y eso es muy válido y respetable y necesario, claro que sí. Hay otra persona por ahí que se levanta y dice, yo fui sano, me habían diagnosticado cáncer y eso ya como me dijeron que solamente tenía 3 días de vida y eso ya hace como 20 años y mírenme, aquí estoy, el Señor me sanó. Hay otra persona que dice, mi hogar estaba destruido y entonces nos hablaron del Señor y vinieron y oraron por nosotros y nuestro hogar se restauró, amén, y por eso yo soy cristiano. Eso es lo que se llama la experiencia. Ojo, ¿está bien o está mal? No, eso está bien. Claro que sí. Es necesario. Es urgente. Esa evidencia supranatural, ese mover supranatural de parte de Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 5 dice, sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano y saque a Israel. Cuando dice ahí el texto, sabrán los egipcios, está indicando que tiene que ver eso con, ahí está el término que estamos trabajando, el término yadá. Conocerán los egipcios. Ojo, pero cuidado con esto. Los egipcios, cuando se dice que conocerán al Señor por lo que el Señor hará con Israel, cuidado, no es un conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían su propia teología, los egipcios tienen su propia cosmogonía y su propia cosmovisión, ¿correcto? Sus propios dioses y tienen toda una construcción teológica, reitero. Entonces ellos de un momento para otro no van a conocer a Dios intelectualmente, sino que lo van a conocer a través de la experiencia. ¿En qué momento? Cuando destruya
cuando destruya, por ejemplo, con las plagas de Egipto, cuando destruya a los, ¿cómo se llaman estos? A los primogénitos, cuando destruya el ejército del faraón. Es un conocimiento a través de la experiencia. No es un conocimiento intelectual, es decir, en el sentido de que los egipcios entonces van a tener toda una teología o una doctrina sistematizada, organizada, como nosotros la tenemos. Ojo, nosotros tenemos una doctrina sistematizada, ¿se acuerdan? Hay una materia que nosotros dictamos que se llama teología sistemática, que son los 12 o 13 grandes temas que nosotros debemos conocer del cristianismo, que son teología, que es el estudio de Dios; cristología, que es el estudio de Cristo; neumatología, el estudio del Espíritu Santo; amartiología, que es el estudio del pecado; antropología, que es el estudio del ser humano; bibliología, que es el estudio de la Biblia. Tenemos también un estudio sobre cielo e infierno, ¿correcto? Angelología, que es el estudio de los ángeles, ¿correcto? Misionología, que es el estudio de las misiones, y así sucesivamente. Tenemos una teología sistematizada. Cuando el Señor dice allá que los egipcios lo van a conocer, no es que ellos van a ponerse a estudiar teología judía para ver cómo es que es y qué es lo que ellos piensan. No, es un conocimiento de Dios a través de una amarga experiencia de destrucción. Sabrán que fui yo el que los destruí. Sabrán que fui yo el que destruí los dioses de ellos. También hay algunos otros textos como Éxodo 14, 4 y Deuteronomio 26, 9, 26, 29, 5 y 6, entre otros. Entonces, estas personas que se acercan a Dios a través de la experiencia, reitero, eso está bien. Roland, ¿tú tienes la mano levantada? No, pastor, qué pena, me olvidó bajarla. Ok, no, pero tranquilo, pensé que habías levantado la mano. Muy bien. Pero cuidado, hay otras personas que se acercan a Dios a través de la praxis. Mire, dice Deuteronomio 29, 5 y 6, dice: yo los he conducido durante 40 años en el desierto para que supieran que yo soy el Señor su Dios. Aquí este texto está hablando de cómo Dios condujo al pueblo de Israel por el desierto los 40 años, pero cuidado, en esa época tampoco era que el pueblo de Israel conociera o tuviese una teología perfecta ya de quién era Dios. No, eso no se da ahí en el desierto. Eso se da muchísimo tiempo después por allá en el posexilio. Pero el pueblo de Israel sí puede conocer a Dios en el desierto porque Él les saca agua de la roca, porque les da el maná, porque les da codornices, porque les da la nube que los cubre durante el día y la columna del fuego durante la noche. Todo eso porque los ayuda a pelear contra sus enemigos. Todo eso es ¿qué? Experiencia. Experiencia, ¿correcto? Y está el otro aspecto que es el del intelecto. Aquí están jugando un papel determinante las personas que nos acercamos a Dios a través de el aspecto intelectual. Es decir, hay una persona que dice: ay, a mí, o sea, no sé, me da como cierto asunto acá, como ese mover, y por qué se mueven así, y por qué tienen que hablar así, no, eso como que no me gusta, pero esa persona por lo general sí tiene una inclinación un poco a los libros, a la lectura, ¿correcto? Es muy raro ver usted una persona hablando en lenguas dentro de una iglesia bautista, luterana o calvinista. Eso es muy raro, ¿ya? Pero decir, por ejemplo, que en estas iglesias que se acercan a Dios a través del intelecto, el Espíritu de Dios no está ahí, esos están muertos espiritualmente. Eso es equivocado. No están muertos espiritualmente. Esas personas también tienen el mover del Espíritu Santo. Lo que pasa es que enfatizan, ojo, enfatizan aspectos diferentes del Espíritu Santo. Uno puede enfatizar unos aspectos de acuerdo a lo que a uno le gusta o le llama la atención más que otros. Entonces, los pentecostales, neopentecostales, carismáticos, aquí también hay otros grupos, por ejemplo, como los, bueno, esos grupos es un poco complicado también como clasificarlos en este momento, que son los famosos judío-mesiánicos. Los judío-mesiánicos, que creen en Jesucristo como Mesías, pero también practican las fiestas judías y guardan el Shabbat, y entonces ya no dicen Jehová porque ese no es el nombre de Dios, entonces digan más bien Yahshua HaMashiach, y entonces tienen algunos símbolos judaicos ahí
Bueno, eso es otro asunto bastante interesante que está ahí, que hay que analizarlo también, ¿no? Entonces, por otro lado están los que se acercan a Dios a través del intelecto, esos que estudian teología, esos que tienen unas prédicas donde el predicador casi ni se mueve. Yo predico sentado muchas veces. Uy, eso vaya a predicar una persona sentada en una iglesia pentecostal, neopentecostal y carismática y dice, hola, qué respeto el de ese señor. Párese, muévase. Diga quién vive Cristo y a su nombre gloria y cuántos dan gloria a Dios y todo ese asunto. Esas personas por lo general son más fogosas, se mueven muchísimo, levantan la voz, la modulan, la hablan y dicen muchas cosas, aunque muchas veces ni siquiera digan nada. Pero lo importante es, damos gloria a Dios. El Señor está acá, hermano. Siento la unción del Espíritu de Dios en su vida. Déjelo moverse en usted. Y entonces fíjese, hay una modulación de la voz, de las palabras que se dicen. Y siento al Espíritu del Señor acá. No se vaya a quedar sin su bendición, hermano. Él está para bendecirle hoy. Bueno, y entonces, eso claro, eso llama, eso mueve, ¿correcto? Pero eso no es mover del Espíritu Santo. Eso no es mover del Espíritu Santo. Eso sencillamente son formas. Son maneras que las conozco muy bien porque yo nací en una iglesia pentecostal. Mi familia es de una iglesia pentecostal trinitaria. Mis hermanos son pastores allá. Mi papá y mi mamá fueron pastores hasta que la edad y los achaques les dejaron. Mis tíos, mis primos, todos. Y yo salí de allá precisamente porque vi algunos excesos allá y dije, esto no es correcto. Reitero, la famosa risa santa, algunos exabruptos, por ejemplo, echa la manguera. ¿Sí han visto que algunos cogen una manguera y la unción de la manguera y mojan a toda la gente? Bueno, una cantidad de situaciones un poco fuertes que yo decía, esto no es correcto, esto no es adecuado. Creo que hay algo más allá. Y ahí están estas personas que se van entonces al lado o por el lado del intelecto. En Proverbios 2:5 dice, hallarás el conocimiento del Señor. Ese texto pertenece a la oda, a la sabiduría. Y esa sabiduría se da es a través de la investigación, del conocimiento, del leer, del estudiar, en ese texto que estamos hablando allá. Y este texto dice, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en Oseas 6:6 también dice, misericordia quiere unos sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. Había un mover del espíritu muy fuerte ahí, pero el Señor les dice, no muchachos, eso no es correcto. Ahora, la gran pregunta para nosotros es, ¿cuáles están bien y cuáles están mal? Uy, pastor, entonces finalmente nosotros, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál tendencia litúrgica vamos a utilizar y cuál tenemos que desechar? Porque es que, a ver, yo no quiero estar mal, yo quiero estar bien. No, ojo, la idea es que el que se acerca a Dios a través de la experiencia, más temprano que tarde, tiene que echarle mano a la parte intelectual y decir, bueno, nosotros creemos ABC, pero cuidado, ese ABC tenemos que filtrarlo y ese filtro es la palabra del Señor. Porque si no es así, muy pronto van a surgir muchos exabruptos y eso es lo que pasa. En las iglesias, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que iglesias sobre todo donde se presentan muchas cosas de esas, le cuento una cosa, ¿sabes dónde es? En África. En África, los movimientos pentecostales salen con unos exabruptos fuertísimos. Usted puede ver ahí en internet cómo el pastor de una iglesia manda a sus feligreses a comer pasto porque están bajo la unción del Señor. Y les dice, vayan y coman, y esa gente va y empieza a comer pasto porque supuestamente están bajo la influencia del Espíritu. ¿Por qué se da eso? Porque a esa experiencia no se le adiciona este otro elemento tan importante, vital incluso, que es el aspecto intelectual. Hay que echarle mano al intelecto. Pero por el otro lado están estos acá,
de que se acercan a Dios a través del intelecto, y eso no tiene nada que ver con el espíritu, en el sentido que no hay una libertad para el espíritu, en el sentido de que, a ver, aquí cantamos 3 coros, cada coro lo vamos a cantar una vez y punto, ¿ya? Perdón, y y si hay un mover del Espíritu Santo, ¿cómo así que mover del Espíritu Santo? Perdóneme, el Espíritu Santo es orden, es organización. No, 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 aquí no me venga a hablar lenguas, por favor. Y reitero, en otras iglesias dicen ni siquiera hacer palmas. Hay otras que ya están un poquitico más abiertas, porque es que entonces nosotros nos acercamos a Dios a través del intelecto. Cuidado, tanto un extremo como el otro. Es decir, el que se acerca a Dios solamente por la experiencia, por un lado, y por el otro, el que se acerca a Dios solamente a través del intelecto, ambos extremos por sí solos están equivocados. Ambos extremos. No puedo decirle, vea, es que este es mejor o este es otro es mejor. El que se acerca a Dios a través de la experiencia necesariamente tendría que echarle mano a los que se acercan a Dios a través del intelecto tienen para ofrecerle. Y los que se acercan a Dios a través del intelecto tendrían que decirle a los que se acercan a Dios a través de la experiencia, muéstrennos, enséñennos cómo es ese aspecto. Y tanto unos como los otros, aprender del otro sector poblacional lo que ellos practican. Roland, ibas a levantaste la mano. O sea, sería como decir que la espiritualidad debe ir de la mano con el conocimiento y viceversa. Oh, pero es que aquí tú metiste un asunto que es muy importante. Ojo, tú dijiste espiritualidad y nosotros muchas veces confundimos lo religioso con lo espiritual y son dos cosas totalmente diferentes. El ser humano es un ser humano que es espiritual en sí mismo. Su naturaleza es espiritual. Es decir, el ser humano tiene una parte inmaterial, es decir, una parte espiritual. ¿Correcto? Ojo, absolutamente todas las personas somos espirituales. Lo que pasa es que algunos practicamos una espiritualidad satánica y otros practicamos una espiritualidad divina. Usted tiene que definir por cuál de las dos espiritualidades se va. Entonces, si una persona está siempre practicando el chisme, siempre está en peleas, en odios, en orgullos, en soberbias, en contiendas, esa persona es espiritual, pero es una espiritualidad satánica. Pero si por el otro lado usted está ejerciendo siempre una buena obra, siempre tratando de sembrar amor, siempre hablando de el Señor, de su relación con Él, en fin, todo eso va a hacer que usted tenga una espiritualidad celestial, ¿ya? Entonces, el ser humano es un ser espiritual y él dijo, ya te doy la palabra, pastor, él dijo, ¿cómo puedo yo, cómo puedo yo expresar mi espiritualidad? Y ahí fue cuando surgieron los actos litúrgicos. Se pretende con el acto litúrgico expresar espiritualidad, pero cuidado, lo que pasa es que hay varias clases de espiritualidad. Hay una espiritualidad litúrgica, que es la que nosotros practicamos el domingo en la mañana, pero hay espiritualidades, por ejemplo, como la espiritualidad legal o la espiritualidad del carisma. Esas espiritualidades, por lo general, el acto litúrgico del domingo en la mañana no tiene lugar para ellas. Entonces, religión, sencillamente lo que pretendió inicialmente fue ser el vehículo que expresara mi espiritualidad. Pero resulta, reitero, que solamente expresa la espiritualidad litúrgica, religiosa. ¿Y dónde están las otras que le mencioné? La legal, es decir, la de los 10 mandamientos. La carismática, es decir, la de las relaciones interpersonales, ¿correcto? Familiares, familia nuclear, familia extendida, sociedad, en fin. Esas otras espiritualidades no hayan cabida en el acto litúrgico. Y ahí es donde nosotros fallamos tremendamente. Y ahí es donde usualmente los que se acercan a Dios a través de la experiencia fallan. ¿En qué sentido?
en que piensan que el mover del Espíritu solamente se da en el acto litúrgico el domingo de 10 a 12 y pare de contar. Y como si cuando se termina el culto o el Espíritu Santo, nos vemos de hoy en 8 días, ¿oyó? Hoy estuvo buenísimo. Espero que de hoy en 8 días me sorprenda, ¿oyó? Nos vemos. Y se va toda la semana, como que si no hay Espíritu Santo durante toda la semana. No, no es así, no es correcto. Yo tengo que decirle, Espíritu Santo, ven conmigo donde quiera que estés. Y Espíritu Santo, tengo que hacer un negocio, pero es que me están proponiendo algo así como medio turbio, porque me dicen que si damos una palada de dinero ahí, ahí podemos hacer algo, un chanchullo, etcétera. ¿Qué dices a eso, Espíritu Santo? ¿Ya? Entonces, fíjese cómo es el asunto ahí. Pastor Nixon. Sí, refiriéndome ahí a lo que es la bienaventuranza, bueno, que el Señor habla allí, hay un texto, creo que es en el capítulo 7, que dice, por su fruto los conoceréis, ¿sí? Y entonces es la cuestión de no entender los conceptos y las manifestaciones. ¿Por qué? Porque Jesús allí, inclusive en 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Ahí está hablando de dones. Jesús está hablando allí del futuro, en aquel día. Es decir, precisamente, y al final les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Justo lo que el pastor nos está diciendo, precisamente, hay que entender, y yo creo que lo he explicado también en otras clases, hay que entender qué son los dones, ¿sí? Los carismatas en el griego, los dones, que hay que entender también qué es el fruto del Espíritu. Entonces muchas veces confunden los dones, las manifestaciones que se hacen en los cultos, el hablar en lenguas, las sanidades, el echar fuera demonios, ¿sí? Inclusive en Marcos 16 también dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, es decir, las señales inclusive nos siguen. Pero la iglesia, digamos, neopentecostales, carismáticas, van detrás de las señales. Entonces, Jesús sintetiza las cosas en el sentido que por sus frutos que los conoceréis. Y ahí está hablando del fruto del Espíritu, lo que tú estás hablando, pastor, que esta clase está genial en el sentido de que tiene que ver con el carácter. El fruto del Espíritu es digamos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, precisamente ese es un proceso. Creo que tú en unas enseñanzas también has hablado de esos procesos. Y eso es lo que la iglesia carismáticas, neopentecostales, no quieren sufrir un proceso, ¿sí? Inclusive las iglesias históricas también. Entonces, es precisamente qué es lo que evidencia, así tengamos ese mover o ese culto litúrgico neopentecostal o histórico, tiene que reflejarse en la vida diaria, tiene que reflejarse en lo que tú estás diciendo, en que, bueno, yo cómo me comporto en la vida diaria, no en ese servicio cada 8 días donde la gente sectoriza la espiritualidad y no es así. Ok, sí, sí, muy bien, gracias, pastor, por su interesante aporte. Entonces, y claro, y recordemos que ahí donde dice de los dones del Espíritu, son dones que se utilizan prácticamente en el acto litúrgico, allá en 1 Corintios 12, Efesios 4, Romanos 12. Pero hay otros dones que el Señor también ha dado al ser humano para que los practique en su cotidianidad. O sea, usted las 24 horas no puede estar hablando lenguas en el trabajo. Porque, a ver, vaya para el psicólogo, mijo, ¿cómo así? Correcto, pero sí hay otros dones que tienen entonces que utilizarse ahí las 24 horas del día. Incluso los dones también que nosotros tenemos en cuanto a lo que yo hago como ser humano en mi profesión. También hay que tenerse en cuenta eso, porque son otras maneras de espiritualidad y son otras maneras de manifestación del Espíritu Santo que no se tienen en cuenta usualmente. Roland, ¿ibas a decir algo? Pastor, una preguntita ya que están tocando el tema de los dones, así, abuelo pájaro. En, en- en cuanto a esas personas que practican la hechicería, la brujería, ¿eso se le puede considerar un don?
Sí, yo he hablado algunas veces de eso. Lo que pasa es que es posible que mi postura suene un poco escandalosa, pero yo algunas veces he hecho. Los dones que tiene la gente, absolutamente todos los dones que tiene la gente, son puestos por Dios en ese ser humano. Lo que pasa es que Satanás sí sabe a qué está jugando y él toma esos dones que colocó Dios en el ser humano, los utiliza para su servicio. Incluso una persona que podría decir, pero perdón, ¿y esa persona por qué puede conocer o por qué puede saber cosas ocultas? Eso se llama discernimiento de espíritus. Es un don que el Señor ha dado, pero que Satanás pone a esa persona a trabajar para su servicio, lo pone a trabajar para él. Pasa exactamente, a ver, ¿quién le dio esa voz tan espectacular a esos cantantes, por ejemplo, a ese Elvis Presley, a esos que cantan rock con esa garganta tan gutural, que uno va a hacer eso y no lo puede hacer un segundo y ellos lo hacen por horas y horas y no se cansan ni se les daña la garganta? ¿Quién les dio esa facilidad? ¿Satanás? Alguien diría, no, eso es satánico, no hay que mire cómo canta. No, el don se los dio Dios, pero el trabajo que ellos están haciendo es para Satanás. ¿Tendrán que darle cuenta a Dios de eso? Sí. Entonces, no solamente es ese que tiene un consultorio de brujería, no. Eso tiene que ver también con el que canta y que Dios le dio eso para que le cantara él, pero está cantando música secular, ¿correcto? Tiene que ver incluso también cuando uno puede estar en una iglesia y ser un pastor y tener el don de la predicación, pero lo utilizo para mi propio beneficio. Ahí también está siendo incorrecto. No solamente esos de allá. Cuando yo utilizo el dinero que me entra de diezmos, voy a comprar la última camioneta, mandarle a hacer la lipo a mi esposa. Ahí estoy utilizando mis dones para Satanás y estoy en una iglesia. Ojo con eso. Eso son cosas bastante delicadas que hay ahí en ese aspecto. Entonces no es solamente esos de allá. Eso es un tema bastante interesante. Yo tengo unas enseñanzas ahí en internet, creo que tengo 2 enseñanzas de ese tema. Entonces, unos se van por el lado del logos y otros se van por el lado del neuma. ¿Ya? Ahí dice en griego logos y neuma. Los que se van por el lado del logos, yo lo podría decir que se van por el lado de la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? La ortodoxia es la adecuada praxis. Es la adecuada creencia. Orto quiere decir recto, derecho. Doxo es creencia, gloria. La adecuada creencia, la creencia correcta. Y ortopraxis, que es lo que está aquí en la parte derecha de la pantalla. Ortopraxis es la adecuada práctica de esa creencia. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener una adecuada ortopraxis, es decir, una adecuada práctica de una creencia errónea que se puede dar, ¿cierto? Pero por otro lado, ¿de qué me sirve a mí tener una adecuada ortodoxia, es decir, una enseñanza correcta, si no la practico? Hay que tener en cuenta esos dos conceptos. Entonces, este tema del conocimiento de Dios es muy importante porque este es un aporte que yo quiero dar y este es un artículo que yo escribí ahora en la revista que salió ahorita en diciembre en la universidad, ahorita en enero. Escribí este artículo intentando dar un aporte a ese antagonismo que hay grandísimo entre los grupos pentecostales, neopentecostales y carismáticos con los grupos históricos, calvinista, luterana, bautista, menonita, presbiteriana, etcétera, que nos vemos como enemigos. Y lo que quiero decirles es, tanto los unos como los otros podemos enseñarle al otro. Y tenemos mucho para enseñarle al otro. Y que si yo soy una persona de esas que me acerco a Dios solamente con el conocimiento intelectual, cuidado, más temprano que tarde tengo que ir a la experiencia con Dios. Porque o si no, voy a poder predicar, pero mi predicación va a ser una predicación como muy insulsa, etcétera, etcétera. Pero si por el otro lado predico solamente con la experiencia, voy a enseñar muchas herejías. Muchas herejías. Si estamos siendo guiados por el Espíritu, tanto los unos como los otros, ese Espíritu nos llevará de que si yo inicié por la experiencia, voy a ir por el intelecto. Ahora,
y que si empecé por el intelecto, voy a ir por la experiencia ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las dos están, el Señor muy sabiamente cuando dice, porque misericordia quiere y no sacrificio, conocimiento de Dios, está diciendo, a ver, Luis Carlos, yo necesito que tú tengas un conocimiento intelectual de quién soy yo, pero ese no va a ser suficiente. También necesito que tengas un conocimiento a través de la experiencia, que tengas experiencias conmigo, que sepas quién soy yo, de quién estás hablando, ¿correcto? ¿De quién estás hablando? Que me conozcas en mi mover, etcétera, etcétera. Un tercer aspecto de el conocer a Dios, de acuerdo al término Yadá y al término ginosco que estamos trabajando hoy, es la relación. Ojo, la relación. Aquí voy a hablar de un aspecto porque la relación entre Dios y el ser humano se mide en categorías de maridaje, siempre. ¿Qué significa eso? Que muchas veces se compara la relación entre Dios y el ser humano como a un hombre y a una mujer y su relación. Fíjese, el hecho de que yo haya tenido alguna experiencia con una persona, ¿eso significa que yo tengo una relación con él o con ella? No. Fíjese, ahí los muchachos de hoy en día de pronto se encontraron en una discoteca y no sé, se gustaron, bailaron, etcétera, y terminaron besándose. Otros terminan en el motel. ¿Listo? Pero perdón, ¿significa que incluso aunque tuvieron sexo tienen una relación? No. Significa, por otro lado, que si se tiene un conocimiento intelectual de esa persona, ¿se tiene una relación con ella? No. ¿Qué es lo que hace una relación de un hombre y una mujer? Una relación hace unos sentimientos y unas experiencias acompañada de un conocimiento entre un hombre y una mujer y que se repiten permanentemente, eso hace que ellos tengan una relación. Si yo digo, bueno, yo me he leído unos 2 o 3 libros de teología, sí tengo algún conocimiento de eso. Bueno, no, y también sé que sí, el Espíritu de Dios puede moverse y puede hacer milagros y eso, de hecho yo los he experimentado. ¿Por eso se puede decir que una persona conoce a Dios? No. Para que se pueda decir que una persona conoce a Dios, hay que tener una relación con ese sujeto, es decir, en este caso Dios. Hay que tener una relación con él. Cristianismo real, como Ahí ya estaba viendo el pastor, creo. creo. ¿Sí? Lo baña. Disculpen que eso no sé. Ahí ya. Ya llegó el pastor. Se fue de un momento a otro, muchachos. Qué pena con ustedes. Tranquilo. Permítame seguir compartiendo. Sí, ¿qué estaban haciendo? Una pregunta de Roland. Sí, pastor, si me colocas de anfitrión, por favor, te agradezco. Claro Roland, sí. cuéntanos tu pregunta. Pues ya le digo, pastor. Pastor, le estaba Sí. preguntando al pastor Nilsson, porque le iba a hacer la pregunta a usted, pero como se fue, entonces se la tiré al pastor Nilsson. Pastor, el cristianismo, sin incluir el cristianismo católico ni evangélico, el cristianismo en sí, basado pues en Cristo Jesús, ¿se puede considerar como la verdad absoluta, como la única verdad? No. No, el que te diga eso te está mintiendo. Bueno, Pastor Dixon, ¿estabas respondiendo? Pastor, continúa respondiendo. No alcancé, no, apenas entraste, ya estaba la pregunta. Tranquilo, sigue, pastor. Y estamos de acuerdo. Mira, cualquier religión, ojo, empecemos primero por religiones. Cualquier religión que te diga a ti que ellos tienen la verdad absoluta, te está mintiendo. Te está mintiendo. Y cuando hablo de religión, recordemos que las 5 grandes religiones, hay cientos y miles de religiones, pero las 5 más grandes, que son, recordemos que son el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el islam, ¿correcto?
son esas 5 grandes religiones, pero reitero, hay miles de miles. De entre esas 5, la más pequeña es el judaísmo, de entre esas 5. La que le sigue es el cristianismo, de la más pequeña hacia la más grande. Y ya las religiones más grandes son las otras 3, que son el hinduismo y el islam, que son las religiones más grandes que hay. Pero ninguna de esas religiones puede decirte que tiene la verdad absoluta. Porque como les comentaba, lo que pretende la religión en este momento es tratar de ser un camino que nos lleva a la espiritualidad, ¿correcto? Pero, es decir, lo más grande es la espiritualidad. Y la religión lo que pretendió fue ser un camino para practicar o para ejercer esa espiritualidad, pero se quedó corto. Se quedó corta. Dios lo que ve en el ser humano no es la religiosidad, sino la espiritualidad. Y hay diferentes clases de espiritualidades. Nosotros no podemos decir que nuestra espiritualidad cristiana es ni siquiera la mejor que hay. Hay espiritualidades que son muchísimo más firmes, más sinceras, honestas y mejor vividas que la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, las espiritualidades hinduistas o budistas son mucho más fuertes que nuestra propia espiritualidad. La espiritualidad, por ejemplo, judía o la espiritualidad musulmana son muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, no. Y eso hablando de religiones. Ahora bien, dejemos de lado la religión y vayamos un momentico a la denominación, hablando dentro de nosotros del cristianismo evangélico. Hay denominaciones que te dicen, nosotros somos la única iglesia verdadera. Para ser salvo, tienes que pertenecer a mi iglesia. Si no estás dentro de mi denominación, no puedes ser salvo. Si te están diciendo eso, te están mintiendo. Porque Dios no firmó contrato de exclusividad con ninguna religión y mucho menos con ninguna denominación. Le voy a decir algo que le parecerá a usted una herejía. Dios no es evangélico desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista institucional y religioso, Dios no es evangélico. Ni tampoco es musulmán, ni hinduista, ni budista. Dios está por encima de todas esas religiones. Entonces uno tiene que aprender a lidiar con eso. Esto que les estoy diciendo puede a una persona estallarle la cabeza. O sea, ¿cómo así? Pero entonces, ¿cómo me está diciendo? Y a mí toda la vida me han dicho que somos los que tenemos la verdad y que tenemos que evangelizar a todo el mundo para que finalmente sean salvos y que la única manera de ser salvos es perteneciendo a mi denominación, etcétera. No, no es así. Desde esa perspectiva, ¿cuál debe ser? Y eso corresponde a esta parte a esta última parte del conocimiento de Dios. Y hablo de esto para concluir esta parte. El conocimiento de Dios tiene que ver entonces con lo que se puede enseñar o transmitir. No solamente con la experiencia, no solamente con lo intelectual, no solamente con lo relacional, sino que tiene que ver también con lo que se puede y se debe enseñar a otros y transmitir. Pero desde esa perspectiva, tenemos que entender entonces qué es lo que yo voy a transmitir. Si a mí me dicen, usted tiene que evangelizar y tiene que traer esa gente para acá, pero desde la perspectiva que yo le estoy diciendo, no es lo más correcto. ¿Qué le voy a ir a decir yo a las personas cuando vayan cuando vaya a evangelizar? Mire lo que es el Salmo 105, den a conocer entre los pueblos sus obras. Isaías 12 también nos plantea algo muy importante, Isaías 12 del 4 al 6. Nos plantea cómo nosotros tenemos que dar a conocer a ese Dios al cual nosotros ya conocemos. Pero entonces, si me están diciendo que ninguna religión es mejor que la otra, que todas son un método y que no podemos decir que la única que tiene toda la verdad es la nuestra, entonces, ¿qué le digo a la gente cuando le hable de Dios? Háblele precisamente de eso, de Dios. Nosotros usualmente cuando le hablamos a la gente, lo que hacemos es lo que se conoce como proselitismo.
sea, te voy a hablar de Dios, pero para que vengas a mi iglesia. Porque tenemos la verdad, entre otras cosas, modestia aparte, ¿no? Entonces, ven, lo que yo tengo que decirle a la gente es que se acerque más a la divinidad. Es que tenga una relación espiritual, no religiosa, espiritual con la divinidad. ¿Cuándo termina usted teniendo una relación espiritual, religiosa con la divinidad? Cuando usted no se pierde el culto el domingo en la mañana. Uy, nos mandaron el enlace, la prédica del pastor Nixon, listo. La voy a ver, excelente. Sí, ¿y qué más está haciendo? Sí, ¿y cómo está actuando con Dios y su relación durante toda la semana? Sí, y cuando le dicen de hacer algo en la iglesia, o perdón, en el trabajo, y que no está de acuerdo a la ley del Señor, ¿qué decide usted? Sí, y cuando llega el momento de ver pornografía, ¿qué hace usted? ¿La ve o dice, uy, no, Señor, yo eso no lo puedo ver porque eso no es correcto? O cuando pasa una mujer de esas rubias, esbelta, europea, ¿cómo la miro yo? O un hombre también, obviamente, porque las mujeres también miran. ¿Cómo lo estoy mirando yo? Entonces ahí tenemos que mirar si nosotros estamos realmente siendo religiosos o estamos siendo personas espirituales. Cuando nosotros traemos a una persona a nuestra denominación o a nuestra iglesia, solamente porque es que aquí es la única parte donde tenemos la verdad, ganamos como grupo, pero perdemos como sociedad. Cuando yo le enseño a una persona a conectarse con la divinidad, que no necesariamente tiene que ser de la misma manera en que yo me conecto, ganamos como sociedad. Aunque como grupo, pequeño, reducido, perdemos un poquito. Usted ya decide cómo quiere que ganemos, si como grupo o como sociedad. Yo personalmente prefiero que ganemos como sociedad. Alexandra, ¿vas a decir algo? Sí, bueno, el conocimiento de Dios, bueno, es tan grande que a veces pasan cosas. Por ejemplo, yo he visto muchos testimonios de musulmanes que dicen que Jesús se les ha aparecido y ellos, o sea, realmente se convierten, o sea, tienen una relación con Cristo. Y, o sea, son cosas que de pronto uno dice, no, que Dios mismo está haciendo esas cosas, o sea, es tremendo, ¿no? Sí, yo creo que Porque sí. ellos, Ahora, pero por otro lado, esa es una perspectiva, Alexandra y grupo. Pero les digo otra perspectiva. ¿Y dónde están los testimonios de los que eran cristianos y que se volvieron musulmanes? O que eran cristianos y se volvieron hinduistas o budistas, que los hay. Los hay. Ustedes los conocen allá en Europa más que acá. ¿Cuánta gente era cristiana católica o cristiana evangélica? Sobre todo cristiana católica allá claro, en Europa y que ahora son musulmanes. Yo conozco aquí cristianos Sí, que se sí, han convertido al, claro, al suele suceder, claro, eso pasa, pero yo me refiero a la convicción, o sea, sí, sí, sí. nadie les quiso decir, o sea, puede ser que uno de pronto no tuvo firmeza o qué sé yo, pero yo veo esos testimonios y son gente que no se dejan llevar por ninguna ideología, sino que tienen esa convicción de seguir a Cristo, o sea, de servir, como dice la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que más me impacta. Sí, 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 y es muy válido lo que estás diciendo y es cierto, es cierto. Sino que yo estoy invitándoles a que veamos también que ese mismo proceso se da de manera inversa. Se da de manera inversa. Y yo preguntaría, y esto es que esto suena a locura, pero yo no podría decirles otra cosa porque si les dijera algo más estaría mintiéndoles. ¿Es posible entonces que una persona en el Islam o en el judaísmo pueda conocer a Dios? ¿O en el cristianismo católico pueda conocer a Dios y tener una relación con Él? Sí es posible, sí es O sea, posible. inclusive pienso yo, ¿no? Desde mi ignorancia, que puede ser parecer bárbaro, ¿no? Que inclusive hasta los mismos musulmanes, personas musulmanes, hinduistas, yo creo que ellos pueden también llegar a alcanzar la salvación sin necesidad de conocer a Cristo, ¿no? En la teología se va a plantear que sí, porque es que, ¿qué pasa? Si dijéramos que no, sería muy delicado porque entonces de ahí hacia atrás del Antiguo Testamento toda esa gente no conoció de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Se condenaron? La respuesta es no.
¿Qué pasa con todas esas tribus indígenas? ¿Qué pasa con todos esos grupos que están en diferentes partes internos, en los desiertos, en las selvas, etcétera, etcétera, que nunca han conocido a Cristo? Ah, no, se condenan, lamentable por ellos, eso sí. No, no. El Señor tiene una cosa que se llama la ley escrita en sus corazones. ¿Se acuerdan? La famosa ley escrita en sus corazones de la que dice Pablo. Lo que se conoce también como revelación general. La revelación general es suficiente para que una persona conozca a Cristo, conozca a Dios y tenga una relación con Dios como tal y que pueda alcanzar la salvación. Sí, sí. Alexandra y José Alfredo. Mach tú, Alexandra. Hola. Alexandra. Bueno, dale, José Alfredo, digo yo. mientras que ella se prepara. Ya. Entonces, se podría decir que toda, o sea, hablando de religiones, se podría decir que si todos llegan a la salvación, será por la gracia. Por la gracia. ¿Será por la gracia de Dios? Y aquí es muy importante, ojo, cuidado, y me alegra que hayas utilizado esa palabra todos, porque aquí no se está diciendo que absolutamente todo el mundo va a ser salvo, eso se llama universalismo, pero no es correcto. Yo no creo que todo el mundo vaya a ser salvo, tristemente. Me gustaría decir sí, todo el mundo va a ser salvo. No, no todo el mundo va a ser salvo, pero lo que sí tenemos que decir, si somos honestos intelectualmente, tenemos que decir que sí puede una persona ser salva en su sistema religioso, aunque no sea el mismo mío. Puede ser salva allá en su sistema religioso, sí. Eso sí es cierto. ¿Ya? Y claro, ahí opera lo que estás diciendo, la gracia del Señor. La gracia del Señor que afortunadamente va más allá de la religión, va más allá del sistema religioso, gracias a Dios. ¿Ya? Entonces, sí, toda persona que sea salva de la religión que sea, es una persona que alcanza la salvación por la gracia del Señor. No por mis méritos, no por mi religión, ni por el lugar al que yo pertenezco. Alexandra. No, porque quedé con la mano levantada de hace rato. Ah, ya. Ok. He bajado la mano. Bueno. Pastor, entonces, perdón que interrumpa, entonces ahí es un gran dilema, ¿no? Un gran dilema para trabajar, porque entonces en la Biblia cuando dice que Jesús es la verdad, entonces ¿cómo podemos tomar esa situación? O sea, No, eso es sencillo, Roland, porque te haría una pregunta. ¿Jesús es Dios? La respuesta desde nosotros, desde el cristianismo católico, cristianismo evangélico, decimos de una vez, sí, claro, Él es Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Jesucristo es Dios, cuando una persona habla de Dios, está hablando de Jesucristo. Que nosotros le llamamos Jesucristo por todo lo que según el texto bíblico tuvo lugar. Pero ahí hay una situación teológica. Es que fíjese ese asunto. Si nosotros estamos diciendo que Jesucristo es Dios, que eso es lo que nosotros practicamos y creemos y enseñamos, entonces cuando usted habla de Dios, está hablando de Jesucristo. ¿Cuál es la pelea ahí? No hay una discusión, porque Jesucristo es Dios. ¿Ya? Entonces, que algunos lo llaman Jesucristo, otros no le dicen ni siquiera Jesús, sino que le dicen Yahshua, ¿cierto? Entonces, perdón, pero usted dijo, perdón, ¿cómo fue que dijo? ¿Yahshua? No, para mí es Jesús, entonces no son el mismo, es el mismo. Que pasa es que Yahshua es en hebreo y Jesús ya ese es un término más bien como del griego, del latín. Entonces, pues el nombre con el que conocemos, que es el Salvador, ¿no? Que eso es lo que significa Jesús. Y cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús es el Mesías, el ungido, el Dios encarnado. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, ahí el asunto es, bueno, y finalmente con toda esta situación, como cuando yo le hablo a una persona o una persona se acerca a preguntarme, porque ya con esto que usted me dice hoy, yo como que quedo así en el aire y no le voy a hablar a gente de Cristo, no, sí hay que hablarles, hablar de Dios,
hablar de que quiere tener una relación con nosotros. ¿Ya? Pero reitero, si esa persona en un momento dado dice, me gustaría ir donde tú vas, bueno, camine. Pero lo que no debemos hacer es, camine, usted está yendo a esa iglesia, ¿cierto? No, pero es que esa iglesia es mala. Camine, yo lo saco para la mía. Venga que aquí sí decimos la verdad. Venga que aquí, no, o sea, tengo que ser honesto y tengo que decirle que nosotros tenemos unas perspectivas de verdad. Pero que seamos totalmente infalibles, no, yo no puedo decirle eso. No puedo decirle eso. Usted podría escuchar a otro maestro diciendo algunas cosas diferentes a las que yo dije esta noche y también desde la perspectiva de él muy válidas y respetables. ¿Qué le aconsejaría? Tome lo que le sirva de lo que yo le he dicho hoy y deseche lo que considere que no le sirva. Yo no le voy a decir a usted que usted tiene que pensar exactamente igual que lo que pienso yo porque estaría siendo muy atrevido, abusivo con usted. Entonces, en otras palabras, estaría diciendo, a ver, usted no piensa, porque es que usted, o sea, como que le falta un poquitico, ¿no? De intelecto. Entonces, usted simplemente no piensa. Yo pienso por usted, yo le digo a usted qué creer. No, eso es abusivo. Yo sencillamente le doy una perspectiva de las cosas. Usted tiene que mirar cómo construye usted. Porque por otro lado, usted cuando se acerca a la divinidad y le tiene que dar cuentas a esa divinidad, la divinidad le va a preguntar es a usted qué creía, usted qué pensaba y sobre todo qué practicaba. Y usted no puede decirle eso. A ver, yo recuerdo que una vez, eso fue por allá como en julio, el profesor Luis Carlos me dijo que no. Usted le va a tener que dar cuenta a Dios de lo que usted cree, practica. Y yo le tengo que dar cuenta a Dios de algo adicional, de lo que creo, de lo que practico y también de lo que le enseña a usted, tengo que darle cuenta a Dios. Estoy dispuesto a darle cuenta a Dios porque son las conclusiones a las que hemos llegado después de leernos algunos libros y tener unas experiencias con el Señor. ¿Ya? Entonces estoy en capacidad de decirle y en responsabilidad de decirle a Dios, Señor, yo enseñé esto por esto, por esto, por esto. ¿Correcto? Pero de ahí, reitero, a decirle a usted que usted tiene que creer X cosa que yo le estoy diciendo y si que no la crees, no es correcto, no estás en lo cierto, no puedo, estaría siendo muy abusivo con usted. ¿Listo? Bueno, muy bien, así ha transcurrido el tiempo en la clase de hoy, Pastor Dixon. Sí. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta o terminamos aquí este tiempo. Nunca se terminan las temáticas, se termina el tiempo. Preguntas. José Alfredo. Sí, a mí me pasó una o sea, un amigo que tengo que lo conozco ya años, su hermano es pastor y un día me preguntó él, o sea, como ahora estábamos hablando de las religiones, me preguntó él y él no se atrevió a preguntarle nunca a su hermano y porque él era pastor y él sabía de la doctrina y leía la Biblia, o sea, él sabía de la Biblia, entonces me dice, que te conozco tanto tiempo y tú no estabas en este camino, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano evangélico y el cristiano católico? Y yo de una se me salió a mí, le dije, yo pienso que es la idolatría que ustedes tienen, los católicos, le dije yo. Y más o menos pasó un mes y fui a ver un partido de fútbol a su casa y ya no tenía nada, tenía un cuadro de divino. Se te fue la voz. Entendí de eso, yo dije, pero, o sea, ¿por qué me pregunta a mí? O sea, si yo conozco el camino de Dios y el camino de Jesucristo y todo, pero no, ¿por qué me preguntó eso a mí, no a su hermano que era más pastor, o sea, era pastor incluso él? Sí, sí. No todo el mundo está llamado, digamos, y menos uno prácticamente casi los de su casa. O sea, como bien dice el texto bíblico, nadie es profeta en su propia casa, en su propia tierra. Pero bueno, afortunadamente el Señor te utilizó en ese momento para enseñarle a esta persona. Ok, listo. Entonces esa fue la clase de hoy. Estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Gracias, Gracias, Pastor Amén. Luis Hasta Carlos. luego. Igualmente, hasta luego, pastor. Agradecido.